Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de La Travesía de Vivir. Y hoy venimos con dos invitadas súper especiales que son Janet Rangel Sánchez, presidenta de ATREA, y Claudia Campo Amador, neuropsicóloga de ATREA. Nos da mucho gusto recibirlas, nos vienen a contar un poquito de esta asociación, a qué se dedican, qué hacen aquí, y nos gustaría muchísimo que nos platicaran un poquito de cada una de ustedes primero para conocerlas. Sí, claro que sí, pues estamos muy contentas de la invitación, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Y bueno, ATREA es una asociación civil, es ATREA Autismo, así nos conocen. Soy Janet Rangel, presidenta de esta organización, y soy la mamá de una joven que actualmente ya tiene 25 años de edad. Mi hija fue diagnosticada a los 3 años con trastorno del espectro autista. Y esta es una historia que quizás pues sea la historia de muchas familias, de Sí, muchos claro. padres, que de momento les van a un especialista en busca de un diagnóstico certero. Uh-huh. Y pasamos por muchos, ¿no? Y nos dicen, ¿qué crees? No sabemos qué tiene tu hijo, no lo sabemos. Y es para nosotros muy estresante y muy doloroso estar buscando el especialista correcto y no encontrarlo. Sí, claro. Total, hasta que llega un neuropsicólogo y ella es la que me da el diagnóstico de autismo de mi hija, justo a los 3 años de edad. Okay. Y bueno, yo le pregunto, ¿qué es? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y yo esperaba una respuesta, pues, que pudiera yo comprender en ese momento para poder ayudar y darle el tratamiento que mi hija requería. Pero esta profesional me dijo, mira, acostúmbrate a ver a tu hija, hijo, lo voy a decir si se Sí, puede, claro, como una claro. demente, es como Abiertamente. un mueble, no va a hablar, no tiene sentimientos, y bueno, pues el tratamiento va a ser en un psiquiátrico. Muy difícil Imagínense recibir, ustedes, ¿no? Ese yo era joven, diagnóstico. bella, joven, y la verdad es que para mí fue muy complicado que mi hija a los 3 años de edad, me dieron esa explicación que imagínense ustedes, yo lo que quería era desaparecer y obviamente la que primero rechaza pues somos nosotros los padres, al no saber, al no tener la información correcta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues el psiquiátrico y medicamento neurológico, Dios santo. Salí de ahí muy triste, desesperada. Por ahí me hablaron de un CAM, una escuela de educación especial, que fue la única escuela donde recibieron a mi hija, porque en una Okay. escuela regular no. ¿Saben qué me decían? Pues que no había la infraestructura, que no tenían el personal capacitado, y ahí ya empezamos este largo camino de discriminación y rechazo social a Sí. una niña que solo tenía 3 años. 3 años de edad. Y así inicia TREA. Okay. Porque el CAM, que la educación especial es una maravilla. Claro que sí, yo la recomiendo para todos los niños con algún tipo de discapacidad o alguna condición. En este caso no hablamos de una enfermedad, sino de una condición de vida. O sea, las personas con autismo procesan la información de manera diferente. Ya la neuropsicóloga nos estará informando más sobre qué es el autismo. Y bueno, pues a mí me decían, señora, ya no le enseña a su hija porque ha avanzado tanto que se va a aburrir. Y yo dije, ¿cómo le dices a una madre que Mamá. ya no le enseñes a tu hija, no? Fue cuando me di cuenta que era bueno, sí, pero no suficiente. Y Faltaba que más. quería hacerlo mucho mejor. Claro, pues como imagínense ya el cambio, el contenido ya se estaba quedando corto. Okay. Ahí nace ATREA Autismo en el 2007, es una organización civil y bueno, pues estamos muy contentos porque actualmente mi Judith ya tiene 25 años de edad, lee, escribe, Okay. borda tenangos, pinta, nada, monta caballo, Qué increíble. ya ha recibido una educación que le ha ayudado mucho a desarrollarse Uh-huh. y a mostrar a la sociedad que ellos tienen grandes habilidades, claro, ¿no? Y que hay que potencializarlas y poderlas ayudar, porque si no reciben una atención a temprana edad, ese es el problema. Okay. Así nace ATREA Autismo. Pues muchas felicidades por ese gran logro que, bueno, ahora comparten las dos y sobre todo que en este caso, pues la motivación fue su hija, ¿no? Así es. Y que hoy ve el resultado a sus 25 años. Así es.
Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la neuropsicóloga, por favor. Pues yo conocí a TREA hace ya muchos años. A mí me empezó a llamar la atención el autismo porque fui maestra monitor. Ok. Y es otro ámbito totalmente diferente a estar en terapia. Llevo aproximadamente unos 8 o 9 años en Atrea. Como dice mi Janet, yo ahí me formé, ya estudié la maestría y pues definitivamente, a mí me encanta hablar de autismo, me encanta el trabajo con los pequeñitos y ver que el avance va siendo de manera muy progresiva. Y sí, como comenta, cuando a veces no se da un tratamiento oportuno, ya llegan los pequeñitos o incluso los adultos, sí se puede trabajar, pero a veces ya es un poquito más complejo. Entonces, realmente es que la intervención a temprana edad nos lleva a grandes sorpresas y, como se comenta, potencializar todas las habilidades. Okay. Hay chicos que les encanta las películas y ahorita ya para elegir la carrera quieren algo de cine, algo de comunicación, o les encanta el fútbol y andan buscando en qué partido participar o cómo desarrollar ese tipo de habilidades. Entonces creo que es muy importante ir conociendo un poquito cada día más acerca de cualquier tipo de condición. Ok, bueno, pues muchas felicidades también, bienvenidas. Muchas gracias. Dos. Y pues me gustaría que empezáramos porque nos platicaran qué es el autismo, ¿no? Porque obviamente pues es algo que ya de años he escuchado, pero que a veces es algo nuevo porque no es una condición pues que muchas personas a lo mejor tengamos acceso a esa información, ¿no? Porque pues a veces creo que es súper necesario saber cómo debemos de también nosotros aprender a desarrollarnos con ellos, ¿no? Y que no tenemos este acceso, entonces creo que igual a lo mejor puede ayudar a las personas que, pues, a detectar ciertos signos de alarma y cosas que podrían confundirse, que es algo que he escuchado, no sé, ustedes que son las expertas nos podrán decir. Sí, bueno, pues el autismo en concreto actualmente es una condición del espectro autista. Se escucha feo porque cuando yo al menos le doy el diagnóstico a los papás, se quedan con la idea de como un trastorno, un espectro y luego autismo. Entonces realmente es importante ir desmenuzando a qué se refiere. Se habla de diferentes tonalidades, digo, en algún momento los especialistas lo denominaron de esa manera, porque un pequeñito, aunque dos pequeñitos tengan el mismo diagnóstico, no significa que tengan las mismas habilidades o características. Entonces, bueno, es una condición de vida que tiene ciertas dificultades en lo que es la cuestión social, la cuestión de la imaginación, lo que es el lenguaje y lo que se llama ahora que son movimientos o patrones repetitivos o restringidos de la conducta. También se escucha así como que medio raro, pero dentro de ese tema se habla de los aleteos, de los movimientos repetitivos, de que en ocasiones suelen hablar en tercera persona o que repitan constantemente una palabra. Entonces, de manera general es esta parte. Actualmente el autismo se puede empezar a diagnosticar a partir de entre los 2, 3 años. ¿Por qué? Porque ya a esa edad es cuando ya hay mayor desarrollo a nivel cerebral, en donde ya se empiezan a aparecer como estos signos de alarma o foquitos rojos, que algunos pueden ser que no tengan o que disminuya el contacto visual, dificultades para responder a una sonrisa social, el señalar o no señalar en algún pequeñito. Algo que igual es un poco característico es que empieza el lenguaje y de un momento a otro disminuye o dejan de decir las palabras que antes las solían decir y tardan en volverlas a mencionar. Y lo que son los movimientos repetitivos, lo que es el aleteo, a veces caminar en punta, el movimiento de las manitas hacia los lados, dificultades para desarrollar lo que es el juego simbólico o el juego con pares, a que jueguen que es el doctor o que la comidita o integrar los demás a mi juego. Son como ciertos signos de alarma que se pueden empezar a ver incluso a partir desde los 3, 9 meses de un pequeñito, pero que muchas veces, como son papis primerizos, no tienen
ellos piensan que es el desarrollo pues típico, Sí. hasta que entran a la escuela y es cuando las maestras por lo regular dicen, es que yo observo ese comportamiento en su pequeñito, ¿por qué no hacemos una valoración o lo lleva con algún especialista? Por eso es que a veces el diagnóstico se vuelve más tardío, llegan a partir de los 7, 8 años, incluso a los 18 años, 32 años, porque ese tipo de sintomatología que llegaron a presentar no era como que tan evidente o lo tomaban como algo normal. E incluso en la consulta, los papás dicen que las abuelitas les comentan, déjalo, va a hablar, así le pasó a tu esposo, hasta los 5 años habló y mira, no pasó nada. Entonces, cuando también vemos ciertas características en los papás que también tienen los pequeñitos. Ok, sí, y se da a veces, me imagino que en algunos casos como esta negación, o no sé, ustedes saben mejor porque reciben a los padres, a las madres de familia, pero me tocó en alguna ocasión saber de un caso de un chiquito que pues las maestras, justo como lo decía usted, le mencionaban a la mamá pues que la llevara a checarse porque había como que ciertos hábitos diferentes, este, nunca lo quisieron llevar. La verdad desconozco cómo haya sido o cómo sea ahorita la situación. Igual y sí, igual y no, pero sí hay una diferencia, ¿no? O sea, entre haber esta negación, que al final es algo que tienes que revisar porque como ustedes lo mencionan, el tiempo va avanzando y se vuelve más complicado, ¿no? Y me imagino, no sé, cómo lo han experimentado ustedes, pues con los niños que van a su centro y esta parte igual complicada en su entorno familiar con la aceptación. ¿Sí? Sí es complejo incluso hasta el momento en cómo como especialista das el diagnóstico, Sí. porque todavía se llega a escuchar como comentarios de no, no va a hablar, olvídate de que entra a la escuela. Entonces también en la manera en cómo damos el diagnóstico también impacta en el duelo que pueden llegar a, bueno, más bien que viven los papás. Ujú. Y definitivamente en el entorno familiar, pues también es complejo porque se escucha mucho, por ejemplo, las abuelitas de no, no tiene nada, se le va a pasar. Entonces también es un poquito complejo. Si para el papá es difícil, pues también el cambiar o modificar la estructura en el entorno Familiar. familiar también es un poco complejo. E incluso yo cuando damos el diagnóstico, ya platicamos acerca de ciertas intervenciones y por lo regular los papás nos dicen, no, es que no hacemos nada de eso, o sea, no nos ponemos a jugar con él, en casa tampoco tenemos la información con los demás familiares, entonces yo sé que es difícil, por eso es ir haciendo este acompañamiento junto con los papás. Ok. Y bueno, la verdad es que es complicado porque uno tiene una expectativa, Ujú. ¿verdad? Son embarazos muy deseados, ¿no? Muy esperados. Sí, claro. Y obviamente cuando notamos que nuestros hijos son diferentes, que no tienen una característica física, ¿no? Ujú. Cuando a mí me hablaban de esta condición, yo no comprendía a qué se referían, porque yo veía a mi hija muy bien. Sí, claro. Entonces, no entendía cómo estaba ella procesando la información y por qué de momento reía y por qué de momento lloraba y por qué la gente a mi alrededor me juzgaba y me decía, todo mundo te diagnostica, ¿no? Entonces, y ya era muy para nosotros muy estresante y muy doloroso ver a nuestra hija actuar de manera diferente. Ujú. Eso es muy doloroso. A mí me costó mucho trabajo aceptarlo, aunque ya me habían dado el nombre, porque insisto, no hay una característica física, yo Sí, la exacto. veo totalmente normal, ¿no? Porque pues ¿quién es normal? Y es por lo que la gente dice, no tiene nada. Sí. ¿no? Entonces tú ves a una niña, pues de momento haciendo algún berrinche en un centro comercial. Ujú. ¿Y qué pasa con la gente alrededor? Pues nos voltean a ver y, por ejemplo, a mí me decían, uy, con una nalgada se le quita. Uy, ¿sabes qué? ¿Te ayudo? Sí. Niña, te voy a... Educa a tu madre, así me decían a mí, niña, educa a tu madre, ¿no? Entonces, para mí era muy doloroso porque dicen, es que no saben de verdad lo que estamos viviendo en estos momentos y también, pues, hay que hablar de la integración sensorial, ¿no? Hay una desintegración sensorial
que el sistema nervioso, pues existe una alteración en el desarrollo de nuestros hijos. Y pues imagínense, ir a un lugar, en un centro comercial, por ejemplo, y que a Judith le molestan los ruidos. Y también le molestan los olores, de que pues a lo mejor pasamos por donde están las muestras, ¿no? De los perfumes. Muy fuerte. ¿No? El olor, ellos perciben mucho, pueden tener una hiperreactividad o una hiporreactividad. Sí, todo eso que es molesto para ellos, ¿no? Que hay veces, como usted lo dice, lo pueden confundir con una rebeldía, un berrinche de niños y no saben, ¿no? Lo que realmente pasa. Algunos pues no son tan flexibles a los cambios y entonces pues la niña quiere estar en el centro comercial porque quiere el área de juguetes, ¿no? Y entonces no, es que no vamos ahí. Y pues entonces ahí inicia un berrinche y que puede escalar a ser una crisis, ¿no? Donde ya pierde el control, se empiezan a autoagredir o incluso agredir a mamá, a papá, y eso es muy complicado para nosotros, que la sociedad pueda entender que es una condición y que la estamos pasando bastante mal. Sí, por eso es que hay un periodo, bueno, es un proceso, el duelo, ¿no? Perdimos algo. Sabemos que nuestros hijos están vivos, pero la expectativa que teníamos de ellos era otra. Y ahora entendemos que tenemos que irnos por otro camino que va a estar más complicado, pero ahí sí pedimos pues el acompañamiento de toda la sociedad, la comprensión, la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, porque eso es lo que a nosotros nos ha costado. Y justo porque no se les ve. Exacto. Justo porque no se les ve, porque si ustedes ven un niño down, pues inmediatamente ofrecen apoyo, un niño con parálisis cerebral o con algún aparato auditivo, pues en ese momento pues ya tenemos un poquito más, somos más sensibles, más empáticos, pero cuando ves un niño que aparentemente no tiene nada, pues entonces la pasamos un poco difícil. Por eso es que en Atrea Autismo pues sí estamos muy enfocados en poder hacer campañas para poder informar y sensibilizar para que la sociedad conozca sobre esta condición. Y es que sí son muchos, pues foquitos de alarma, ¿no? Por ejemplo, está escuchando el olor, el ruido, el aleteo, o sea, son muchas cosas que sí, bueno, yo viéndolo desde afuera, sí lo puedes confundir a lo mejor con un berrinche, porque es algo, digamos, que igual un niño pues chillón va a hacer, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil. Y al día de hoy, ¿cómo han visto ustedes, no sé, si nos puedan decir o compartir, ¿han notado alguna mejora? Nada, todo sigue igual socialmente, o por ejemplo en escuelas, en tiendas departamentales, plazas, porque como bien mencionábamos, pues claro, no existen a lo mejor pues los carriles para personas con cierta discapacidad, etcétera, pero en el sistema, o más bien en esta parte de la condición del autismo, ¿cómo ustedes nos pueden decir, que están desde dentro en Atrea, que socialmente se ha avanzado en esta inclusión o realmente todo sigue igual? Pues digo, hablándolo desde el enfoque de las escuelas, sí ha modificado, o sea, sí se ha modificado, porque actualmente ya hay maestras que se van y se capacitan acerca de qué es el autismo, más que nada cómo intervenir, porque bueno, ya tenemos el nombre, pero ¿y ahora qué hago? Entonces, creo que en esa parte sí se ha modificado bastante, sin embargo, aún sigo viendo ciertas barreras. ¿Por qué? Porque a veces el papi llega con el diagnóstico y dicen, no, es que no tengo las instalaciones, es que no tengo el personal capacitado, mejor llévelo a otro lado. Entonces también, la verdad es que es todo un proceso porque tiene los papás pasar por esta parte del diagnóstico y luego integrarlo, quererlo integrar a una escuela y que los directores te digan que no. La verdad es que sí he platicado con varios papás en donde me dicen, qué difícil es ahora poderlo inscribir en una escuela. Ya llevamos 5 y de las 5 todas me dicen que no. Entonces, realmente es un poco complejo
que el director, que los maestros tengan esta sensibilidad de, bueno, le molesta el ruido, ¿por qué no ponemos gomitas a las sillas? O es mucha sobrecarga a nivel sensorial, mucha luz, porque a veces les molesta como la luz muy brillante, o incluso cómo van procesando la información. Yo puedo estar hable y hable y hable, pero de todo lo que yo estoy diciendo solamente rescatan cierta información, o en esa parte de que a veces son muy concretos en las indicaciones. Entonces, sí hemos visto que hay cierta mejoría, sin embargo, todavía hay mucho que trabajar desde el ámbito a nivel escolar y pues también en la cuestión de la sociedad. O sea, digamos que para ellos en una escuela tradicional es complicado, o sea, sí hay que hacer muchas modificaciones. Sí, lamentablemente, bueno, yo sé que todavía se sigue con una escuela muy tradicionalista. Ok, sí, sí, Sin sí. embargo, hay que tener en cuenta que nadie aprende de la misma manera. Exacto. Y todavía he llegado a escuchar, no es que la maestra lo pone a hacer planas, no me escribió bien su nombre, está todo, y sí ves todas las libretas, 2, 3 hojas llenas de la misma palabra. Entonces, digo, tengan autismo, tengan TDAH, todos aprendemos de manera diferente, todos tenemos un perfil de aprendizaje Sí, totalmente incluso sin diferente. condición alguna, o sea, aprendemos de formas Sí, distintas. y entonces es importante saber cómo hacer llegar la información al pequeñito. A veces no se necesita tener muchos cursos o saber de algo, bueno, sí de métodos, pero a veces la solución es tan simple, como dice a veces mi Janet, de, no, pues nada más esta adecuación y ya. Entonces, y no tuve que hacer como mucha exploración, entonces sí se necesita todavía como información en ese aspecto. Ok, y querer como hacerlos parte, ¿no? Igual, porque a lo mejor digamos que de forma, en cuanto a la estructura, no sería demasiado, sino esta parte de la inclusión que a lo mejor pues nos está viendo, ¿no? Pues es que si hablamos de inclusión, creo que todo el mundo hoy habla de inclusión, pero no hablan de integración. Sí, ¿no? Exacto. O sea, yo lo puedo incluir, pero no lo integro. Integrarlo. Sí, ahí está Entonces, y pues listo. eso no funciona. Ujú. Hoy tenemos que aprender a hablar que todos somos neurodiversos, Ujú. todos. Nosotros aquí somos diferentes. Pero hay cerebros que procesan la información de manera diferente. Entonces, ahora hablamos de neurodivergencias, Ok. ¿no? Entonces, creo que es importante que ya los directores y que las personas titulares de grupo pues se capaciten en neurodivergencias, porque no nada más estamos hablando de autismo, Sí, de muchos. TDAH, ¿qué más? Algún trastorno de aprendizaje, dislexia, discalculia, la discapacidad intelectual. Sí, es para todos, ¿no? O sea, Sí, no puedes enseñar de una forma porque todos Así somos es. súper diferentes. Entonces, nos cuesta mucho trabajo. Nosotros visitamos, aquí la neuropsicóloga me apoya muchísimo, gracias, porque siempre me apoya, a visitar a las escuelas y poder hablar sobre esta condición. Y nos damos cuenta que los maestros nos dicen, miren, yo sí quiero, pero no sé cómo. Ok. Entonces les faltan herramientas, ¿no? Les falta mucho apoyo de parte de sus directores. Pues no sé, llevando algunas capacitaciones y dándoles herramientas para que puedan apoyar a estos pequeños en aula. Creo que debe ser en conjunto una responsabilidad que no nada más sea de una persona, sino de todos, Sí. ¿no? Empezando por la familia, porque si la familia no llevan a los niños a un tratamiento terapéutico que sea constante, porque a veces brincamos de un lado al otro, pero por qué brincamos muchas familias? En mi caso no fue así, gracias a TREA, pero muchas veces sí lo hacen las familias porque están buscando la cura o donde les digan que su hijo se les va a quitar. Sí. No, con esto se nace, se lleva toda la vida y con esto se muere. Como lo decía usted, Miss Janet, por esta expectativa, ¿no? Que a lo mejor tratan como de no aceptar. Así es, y este proceso del duelo que hablaba, que porque es importante volverlo a retomar el tema, es que muchos padres no lo viven, no buscan un especialista, un apoyo. O sea, sí requerimos muchas personas apoyo para que las etapas del duelo se puedan superar y entonces llegar a la aceptación. Yo acepté a Judith hasta que yo me capacité. La realidad es que yo iba a Monterrey, a Guadalajara, a Puebla a capacitarme. Estoy hablando hace 22 años. Entonces, pues no se hablaba de autismo en el estado, somos pioneros en el estado. Entonces,
gracias a eso, fíjense, les voy a contar algo que me ayudó a mí muchísimo. Sí, por favor. Yo lloraba mucho porque mi Judith se reía cuando yo lloraba. Y a mí eso me daba mucha tristeza porque decía, se está burlando de mí. O sea, ¿cómo te burlas de mí si estoy llorando por ti? Entonces venía, me miraba mi cara y se moría de la risa. Entonces, pues voy a un congreso internacional a Monterrey y dice la que estaba dando la conferencia, dice, es que el niño con autismo se ríe porque tienes agua en los ojos. Okay. Y el agua es la que se toma. O sea, no tiene que hacer nada en los ojos. Sí que, ¿por qué la tienes aquí? Y aparte las expresiones que nosotros hacemos, los gestos. Entonces yo me imagino las caras que yo hacía y pues a mi hija le daba risa. Yo después de escuchar algo así, yo regresé a Pachuca, me hinqué y le pedí perdón a mi hija. Pues la estaba juzgando, no la estaba entendiendo. Y a raíz de que yo entendí cómo estaba procesando la información mi hija, que era totalmente diferente a un niño neurotípico, entonces fue cuando la pude empezar a ayudar, cuando la comprendí. Entonces sí requieren los padres también una atención, que las oriente un especialista y que se acerque a organizaciones como nosotros, porque no, ¿verdad? Atrae autismo y habrá otras, pero que sí pidan apoyo. 100%. Y bueno, si nos pueden platicar cómo es una terapia en Atrea. Digo, obviamente, ¿no? Atienden a los niños, los reciben, pero también dan esta parte de acompañamiento para sus papás o ellos cómo viven esa parte. Retomando lo que dice Miss Judith, ¿no? Que también pues ellos de la mano de los pequeños pues deben de orientarse y de saber cómo reaccionar, ¿no? A partir de ese momento que me imagino que es de forma pues muy diferente. Sí, bueno, en sí las terapias reforzando el acompañamiento con papás, por lo regular solemos integrar a los papás a la terapia cuando recién acaba de entrar a terapia. ¿Por qué? Para que sepan también cómo decirle las indicaciones o para que vayan comprendiendo el porqué del comportamiento del pequeñito. El comportamiento no nada más es porque sí, sino tiene un antecesor. Entonces a lo mejor yo veo que llora, pero es porque hay mucha cuestión a nivel sensorial que ya le está como, se está sintiendo un poquito desregulado. Entonces entran con nosotros y de manera general integramos y también que ellos participen a la hora de hacer las terapias. Entonces los vamos como que guiando para que ellos también intervengan en las terapias, pero también les damos mucha información acerca de qué es el autismo, porque realmente es que a veces uno les da el diagnóstico y dicen, no, pues es que jamás en mi vida lo he escuchado, no sé ni qué es, no sé nada, y están como en ceros. Entonces los acompañamos, damos una psicoeducación acerca de qué es. También incluso mi Janet va a las casas de los familiares para hacer como esta integración, pero a nivel familiar. Como las cosas que se tienen que mejorar en casa. Sí, y también acompañamiento en casa, pero también acompañamiento en la escuela. Solemos dar pláticas de sensibilización a los docentes, incluso también a los compañeros del pequeñito, para que también sea integrado en todas las esferas de la vida. De esa manera es como los vamos a los papis integrando y mucha comprensión, y a veces damos la terapia y nos seguimos dando una retroalimentación a los papás casi media hora, porque los papis tienen muchas dudas. Entonces a lo mejor es fácil decir, bueno, trabajé esto y esto y ya, pero los papás ahí van con muchas dudas a casa. Entonces sí es muy importante para que conozcan cómo es la dinámica de la terapia, por qué lo trabajamos de esa manera, qué métodos estamos usando, y realmente es que los papás nos sorprenden porque van a casa y trabajan similar a lo que estamos haciendo y los niños avanzan muchísimo más. Sí, claro. Y bueno, a partir de que ustedes realizan este diagnóstico, en la parte del tratamiento, ¿es igual para todos? ¿El autismo viene por niveles? ¿Se trabajan diferente? ¿Cómo es esta parte? Bueno, ya una vez que se otorga el diagnóstico, para lo que es el autismo hay 3 niveles.
Uno que requiere un apoyo muy sustancial en cuanto a comunicación social y patrones repetitivos, es decir, que a lo mejor requiere como más apoyo para comunicarse. Okay. El nivel 2, que requiere de un apoyo menos sustancial, igual en las dos dimensiones en las cuales se diagnostica el autismo, en donde el pequeñito a lo mejor realiza frases cortas, pero tiene mayor intención comunicativa. Con intención comunicativa me refiero a que señale más o que a través de sus gestos me comunique qué es lo que necesita. Y el nivel 1 son jóvenes o pequeños que el apoyo es muchísimo menos sustancial. Son jóvenes o pequeños que el lenguaje lo tienen un poco más desarrollado. Bueno, lo tienen más desarrollado, pero por lo regular suelen hablar sobre un mismo tema y suele ser como muy repetitivo. Entonces, en cada uno de ellos también hay que trabajar la integración sensorial. Realmente es que la base para un adecuado desarrollo es trabajar muchísimo esta área a nivel táctil, propioceptiva y vestibular, en donde si yo le comento esto a los papás me van a decir, ¿y eso qué es? Yo también digo, ¿eso qué es? ¿Nos puede explicar, por favor? Entonces, es importante que ellos puedan identificarlo, porque de esa manera es como nosotras vamos enfocando la terapia. ¿Y eso qué es? Bueno, eso son, a nivel actual existen 8 sentidos, que son, bueno, los 5 básicos, que pues es el gusto, el olfato, oído, la vista, bueno, los 5, porque siempre se me olvida uno. Sí. Y aparte de esos, vienen otros 3, que es el propioceptivo, vestibular e interoceptivo. Entonces, el propioceptivo es la información que nos dan los receptores de todos los músculos de nuestro cuerpo, tanto externos como internos. Entonces, esos nos ayudan, por ejemplo, al momento de subir las escaleras, yo voy midiendo cuánta distancia tengo que ir haciendo entre un escalón y el otro. Incluso para llegar y sentarme, digo, es muy rápido la información, pero yo analizo el tamaño de la silla. Yo visualizo, me tengo que sentar de cierta manera. No sé si les ha pasado que a veces la silla está como que muy alta, pero yo la visualizo como más chiquita y siento como el golpetazo. Sí, entonces, todo eso es a nivel propioceptivo. A nivel vestibular radica cuestiones de equilibrio, pero también cuestiones propioceptivas, en donde el equilibrio lo tenemos en el oído interno. Por eso, en ocasiones, cuando una persona tiene vértigo, se suele marear y escucha un zumbido, porque tenemos esta parte del equilibrio a nivel interno. Entonces, vamos a encontrar pequeñitos que en ocasiones tengan exceso de energía, que pasen de una actividad a la otra, que ya se subió al sillón, que ya se subió acá a la mesa, que a lo mejor se muerde las uñas, o que tiene mucho exceso de energía, sin que necesariamente tenga TDAH. Y el sistema interoceptivo radica en cuestiones básicas de la vida, como regular el sueño, la alimentación, identificar si tengo frío, tengo calor, incluso si ya me dio sueño o estoy despierto toda la noche, porque llegamos a encontrar pequeñitos que suelen incluso comer mucho. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central no identifica que ya estoy llena. Entonces, a veces las mamis les dicen a sus pequeñitos, ya, pancita ya llena, ya comer ya no, porque si no ellos pueden seguir come y come y come. O podemos pasar al otro extremo de que pueden pasar 2, 3 días sin ingerir como algún tipo de alimento, o que se le vea como la necesidad de querer comer. Incluso también identificar a nivel emocional cómo me siento, si estoy enojada, si estoy triste, si estoy feliz. Por eso es que, ya hablando en cuestión a nivel emocional, trabajamos o se intenta trabajar lo que es la teoría de la mente y la teoría de la coherencia central, para que ellos puedan identificar toda esa parte de cómo se sienten a nivel interno y también cómo puedan identificarlo en las demás personas. Entonces, bueno, son 8 sentidos, los cuales se trabajan en terapia de una manera de una integración sensorial. Por ejemplo, si un pequeñito tiene mucho exceso de energía, no lo voy a poner a que se siente 1 hora, porque entonces va a estar de manera como muy incómoda. Entonces, lo podemos trabajar a lo mejor la misma actividad, pero con movimiento. Tenemos pues las especialistas en terapia física que utilizan lo que es el método Bobat, en donde se va regulando todo este tipo de integración a nivel sensorial. Y realmente es que las terapias, teniendo ese enfoque, los pequeñitos van avanzando muchísimo. Y es que a
veces los papis dicen, ay, lo llevo a terapia nada más para que se suba una pelota o para que pase una pelota de una mano a la otra. No, o sea, realmente es lo que estamos viendo, pero incluso a nivel cerebral estamos haciendo mayor sinapsis entre las neuronas y las vamos conectando. Ok. Por eso también se habla de que del nacimiento a los 5 años es donde tenemos mayor oportunidad para estimularlos. O sea, no significa que... Muchísima información. Necesitamos muchos episodios. Pero imagínense uno como mamá, ¿no? Entonces Sí. yo te escuchaba, yo decía, ahora entiendo muchas cosas. ¿Y cuánto tiene que aprender una mamá? O sea, ¿Cuánto tenemos que aprender? Por eso hoy en día es muy complicado para mí, te lo he dicho muchas veces, Clau. Hoy las mamás se educan a través de las redes sociales. ujú. Y entonces tenemos un TikTok que ya nos educa Sí, y un sí, sí. Facebook que nos da mucha información. Y entonces, Diagnósticos, ¿no? sí, no, ya se pueden diagnosticar incluso, ¿no? En línea. Y es muy complicado para mí, que ya tengo 22 años con mi hija, con autismo, y que tuve que ir a muchos estados, tomar cursos, talleres, conferencias, diplomados. Sí, ahora veo por qué. O sea, realmente, porque esto es complejo, no es simple. No, no, no. ¿Cómo le voy cómo le voy a ayudar a mi hija si no sé de qué se trata? No sé cómo está. Vuelvo a insistir, cómo procesa la información. Entonces, si un padre que no está capacitado, pues vemos muchos errores de crianza. Ujú. Y entonces nos llevan a los pequeñitos a TREA, ya cuando se desborda, las conductas le llaman conductas disruptivas, ¿no? Cuando ya pega, cuando ya muerde, cuando se autoagrede, ¿verdad? Cuando no puede estar en ningún lugar. Y entonces dicen, tenlo, ahí está. Ahí. Y mucho a lo mejor por esperarse, ¿no? A no aceptar que a lo Esperarse mejor... o por cometer esos errores de crianza. Les voy a poner un ejemplo. A ver. Un niño con autismo o sin, pues ¿qué hace? Pues juega con sus juguetes, ¿verdad? Nuestros niños, por lo regular, el juego se tiene que estimular, ¿no? Porque en este caso, pues, el juego simbólico les cuesta como mucho trabajo. Ok. Pero agarran los juguetes y los tiran, porque se oye padre, ¡pum! El sonido, ¿no? Entonces tiran todo. Y entonces cuando es recoger es, no, pues hazlo tú, mamá, pues, porque yo yo nada más era el sonido. Y cuando yo les digo a la mamá, el que tira recoge, no, no, ¿cómo se le ocurre? O sea, no, el hermano mayor es el que lo tiene que hacer, o el papá o yo. Entonces, van los niños creciendo sin límites, ¿no? Y eso es el problema de las conductas disruptivas. Yo siempre les digo, a ver, el niño autista, mi hija se llama Judith, ¿no? Tiene una condición, pero tengo primero que ver a la persona. Sí, claro. Es que tiró, recoge, ensució, tienes que limpiar. Como que a lo mejor pueden llegar a pensar que no pueden hacerlo. Eso pensamos al principio. Ujú. Entonces, los primeros que limitamos a nuestros hijos somos nosotros, la familia, por no tener la capacidad y no tener el conocimiento necesario para poderlos ayudar. Porque todo lo que me acaba de decir, yo lo entiendo que tienen muchas dificultades, pero tenemos nosotros que estar más preparados para ayudarlas a superarlo. Sí, y en todas las áreas, ¿no? Como lo Así es, mencionaba. en todas las áreas del desarrollo. Yo siempre les digo, es que los papás llegan y me dicen, ¿va a hablar? Y les digo, claro que sí, ¿cómo no? Cuando tenga intención comunicativa. Ok. ¿Y cómo? Pues déjale de adivinar todo. Ujú. Si la niña llora, yo siempre le llamo que está en el cerebro de bebé. ¿Cómo se comunica un bebé? Llorando. Llorando. Pues tiene que empezar a hacer la transición a un cerebro de un niño. ¿Cómo se comunica un niño? Pidiendo las cosas. Ujú. Pues le voy a enseñar a pedir. ¿Por qué esperas a que llore? Es más, que no llore. Sí, Y ya le nada doy más todo. hacen así y ya te... Entonces el niño no tiene intención. ¿Cuándo va a hablar? No. Qué complicado, ¿no? Ujú. Como dices, este es tema para otros. Sí, 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 es podcasts. mucha información. Nos invitas. Sí, claro que sí. O sea, es mucha información Es mucha. que, por ejemplo, si yo ahorita, pues no sé, ¿no? Convivo con un pequeño con esta condición y a lo mejor dices, pues voy y lo saludo, pero no sabes hasta dónde sí, hasta dónde no, o qué su espacio, cómo respetarlo, o sea, realmente no sabemos cómo.
Sí, es complicado, sin embargo, siempre les digo que el miedo te paraliza, que no te deja actuar. A un niño no se le debe de tener miedo, a un niño se le tiene que tener respeto. Sí, o sea, esa parte Entonces, del respeto de los apes en la escuela, ¿no? Que no, dices, o sea, no, no, porque si va de todo, a lo mejor yo en no. casa, pues estoy cuidando a mi hijo y sus terapias y lo llevo a la escuela y hay estas faltas de respeto, o sea, siento que eso Y sí los falta mismos padres, demasiado. y también los mismos padres. Porque el padre, lo que nos falta es mucho paciencia, Ujú, ser tolerantes y ser amables con nuestros propios hijos, porque no los entendemos, por eso lo perdemos, ¿no? ujú. Entonces, contestando un poco el comentario que acabas de decir, ¿cómo me acerco al niño con esta condición? Bueno, pues como todo un niño, yo si no lo conozco, pues yo le diría, hola, Sí, y claro. espero, a lo mejor el niño no me va a contestar. Es más, ni cuenta se va a dar que llegué. Ujú, ujú, Pero ujú. pues si está jugando con algo, me agacho con él y toco a lo mejor un carrito y el niño, porque no quiere que le agarre sus cosas. Ok, pues no te agarro, pero a lo mejor a un lado hay una pelotita y entonces yo puedo empezar a jugar. Poing, poing, y el niño va a voltear. Eso está divertido. Y entonces ya lo estoy integrando, ya estoy intentando interactuar con él. Es poco a poco. Ujú. Eso es lo que le falta a las maestras y a muchos padres. Y, Paciencia. y yo creo que eso, bueno, ustedes comentaban, ¿no? Que van a hacer esta parte de las pláticas para concientizar a las maestras, demás, pero yo siento que eso debería ser en todos lados, ¿no? Porque al final yo siempre he pensado, todos somos parte de una misma sociedad y por qué solamente las escuelas deben de aprenderlo, solo las maestras, o sea, creo que todos deberíamos estar preparados para esta integridad que mencionaba Millan, porque somos parte de lo mismo, o sea, se me hace muy, pues, muy complicado y no me agrada la parte de solo, bueno, a ver, maestras, no, o sea, creo que todos, hasta los papás de los compañeritos, o sea, creo que todos realmente deberíamos de, pues, de saber de esto, ¿no? Sí, porque incluso los papás de otros compañeros dicen, no, no te acerques con ese niño, se te Sí, o sea, vaya a ¿por pegar. qué? Entonces, bueno, en escuelas, incluso en restaurantes, en el cine, Por también que ejemplo. tengan esa parte de conocimiento, porque incluso, por ejemplo, antes en Atrea, bueno, todavía los llevábamos al cine Ok. como terapia de habilidades sociales. Ujú. Entonces los llevábamos, incluso sí me llegó a tocar que pasan las señoritas y se te quedan viendo feo, bien raro, y por qué lo agarras o por qué lo sacas de la película, cuando realmente es toda una cuestión sensorial. Sensorial también le estoy cambiando la rutina. Entonces, y como no se ve, es una condición que no se ve, se vuelven como muy críticas ante ese tipo de situaciones. Entonces, sí coincido en que debe de ser de manera general, no nada más en las escuelas, porque nuestro pequeñito no nada más va a la escuela, va a los Exacto, es una vida parques, va al como cine. cualquier otra. Ujú. Y por ejemplo, ahí que los llevaban al cine, a eso me refería hace rato con mi pregunta, como esa parte en la que socialmente hemos o no avanzado, porque a lo mejor el volumen de la película o el brillo dicen, bueno, pues a lo mejor para una condición como esta estaría bien que fuera así o así. O sea, entonces realmente no hemos avanzado en prácticamente nada, ¿no? Sí, no, de hecho tiene poquito que igual fuimos al cine, pero se solicitó que la sala tuviera ciertas condiciones, bajar el brillo de la luz, el sonido no tan fuerte, pero fue por la solicitud. Entonces, todavía como estas aulas con ciertas especificaciones, pues todavía es complejo. Por eso es que es importante no dejar las terapias, porque al final, pues podríamos decir que a veces la sociedad piensa que son menos, ¿no? Las personas en esta condición Ujú. y que hay más neurotípicos. Y quizás sí, pero creo que lo que acabas de decir es muy interesante. Esta corresponsabilidad social nos falta. Sí. Nos falta, le falta a la sociedad, le falta a las empresas, porque no existe ni siquiera el interés, ¿no? Ujú. Y yo siempre estoy tocando puertas como la presidenta de esta organización, en restaurantes, en los circos, en los teatros, y a veces pues no tengo como respuestas positivas,
¿no? Porque saben que van a tener que hacer modificaciones y no están dispuestos. Entonces, creo que nos falta mucho. Sí. A veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar y eso es mentira. Esto toca la puerta y se pasa sin pedir permiso. Y no, hoy sabemos que es la genética y los contaminantes ambientales, los responsables. Se está ya estudiando mucho sobre la causa, pero una respuesta en específico, pues no lo tenemos, desafortunadamente. Así que no sabemos si hoy no fueron nuestros hijos, pero no sabemos si nuestros nietos, ¿no?, pudieran tener esta condición. Hoy se está hablando, en mis tiempos se hablaba en México de 1 de cada 150, de los nacimientos de 1 a, ¿cómo es? 150, tenían autismo. Okay. Esto predomina más en hombres que en mujeres. O sea, si hablamos de 10, 9 son hombres y 1 es mujer, y me tocó la mujer. Porque en las mujeres es un poquito más complicado, ¿verdad? Los síntomas o las características son un poquito más complicadas. Y pues, oye, en Estados Unidos se habla 1 de cada 35. Ok. O sea, el aumento, la incidencia está en aumento. Incluso el presidente Trump por ahí hablaba, por favor, más dinero a investigación para esta Todavía no hay una condición. Causa, entonces. Pues en esto hoy se está ganando la genética, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, se habla de cuestiones epigenética, cuestión de herencia, cuestión de genética. A lo mejor algún familiar por ahí tiene ciertos rasgos o tiene o el papá. Okay. Incluso si nos ha llegado a tocar que el papá lleva a su pequeñito al diagnóstico y el psicólogo le dice al papá, oiga, también, pero me gustaría hacerle una valoración a usted porque también veo rasgos. Okay. O incluso en la entrevista con los papás. Y ellos ni en cuenta. Sí, no. Y ya, por ejemplo, nos tocó con un papá que ya después nos contaba, ahora entiendo por qué en la adolescencia no salía a ningún lado, a mí me gustaba estar encerrado, y ahora entiendo por qué la comida, aunque a lo mejor a los demás les sabía súper riquísima, a mí me sabía horrible. Entonces le van dando como el sentido al porqué de cierto comportamiento en la niñez y en la adolescencia. Entonces, sí, bueno, se habla de una cuestión epigenética. Todavía no hay un porqué así específico, por eso es que todavía hay muchísimos estudios, pero sí, actualmente se están diagnosticando a más pequeñitos con esta condición. Ok, y en el caso de los adolescentes, por ejemplo, ahí cambia igual la terapia, se maneja igual que niños, ¿cómo manejan ahí? ¿Es más complicado? Pues se va modificando de acuerdo a las necesidades del joven. Okay. Por lo regular se puede llegar a reforzar lo que es la regulación emocional, todo lo que es identificar las emociones y cómo se identifica, cómo poderlas ellos regularlas, pero también estamos, bueno, desde chiquitos, pero hablamos desde una estimulación cognitiva en cuestión de funciones ejecutivas, todo lo que es control inhibitorio, cognición social, para que ellos lo vayan reforzando. Depende igual del nivel, a lo mejor es un pequeñito con un nivel 1, en donde es más cuestión de regulación emocional, pero a lo mejor en un nivel 3 requiere de más apoyo a nivel de comunicación. Entonces realmente es que las terapias se van enfocando a las necesidades de nuestros pequeños. Y digamos, los síntomas podrían ser los mismos en un adolescente que en un niño. Pues de fondo sí, okay, pero se suelen manifestar de forma diferente. Por lo mismo de que a lo mejor ha ido a terapias anteriormente, se fomentan lo que son las conductas compensatorias, es decir, la característica o por así decirlo el síntoma disminuye, o sea, no se quita, pero suele disminuir. Entonces venimos hablando de a lo mejor una pequeñita que era muy hipersensible ante el ruido, actualmente ya no lo es, y ya lo suele como tolerar un poquito más, pero de base también se refuerza lo que es la integración sensorial. No, pues sí, es muchísima información, muchísima. Yo me quedo, cada que me contestan yo me quedo a pensar así, tratar de entenderlo, pero sí es muchísimo. Y con estas terapias,
digamos, son obviamente para mejorar su calidad de vida, ¿no? Ujú. ¿Y cómo han visto ustedes que se han dedicado al 100% a su desarrollo? O sea, obviamente me queda claro que lo ven totalmente distinto, ¿no? Un pequeñito que a lo mejor pues tiene un diagnóstico temprano y que va avanzando a que ya sea en una edad más adulta, que a lo mejor, pues como mencionaban, ¿no? Lo del papá que nunca se dio cuenta, o sea, sí les cambia totalmente pues la vida, ¿no? O sea, sí, ser parte de Atrea, tanto papás como niños, pues sí es mejorarles totalmente, ¿no? Su desarrollo. Sí, definitivamente sí. Digo, lo fomentamos mucho en cuestión de ese tipo de actividades, pero también fomentamos mucho cuestiones de aprendizaje. Ahí digo, como reforzando cuestión de que cambiamos la vida, de que a lo mejor un pequeñito llegó no hablante y ahorita ya se comunica bastante bien, entonces solamente hay que como que reforzar otras áreas. Ok. ¿Y este proceso tiene cierto tiempo? ¿Ustedes dicen hasta aquí o dura, no sé, desde su infancia, adolescencia, adultez o más o menos cómo se maneja? Pues no tiene una fecha límite, Ok, solamente que el papá ya no quiera ir. ok. Este es como nuestro límite, pero no, las terapias se van modificando de acuerdo al pequeñito y de acuerdo a las necesidades. A lo mejor si yo tengo un pequeñito que al inicio le trabajaba ciertas actividades, conforme fuimos avanzando ahora ya no le trabajo lo mismo que antes le solía trabajar. A lo mejor ahorita ya es un poco más de lectoescritura o digo, va dependiendo de las necesidades de nuestro pequeñito, incluso para los adolescentes y para los adultos. Ok, pero entonces, ok, ¿la No, no, escuchamos? no, No, tú la escuchamos, la dime. escuchamos. Ya ando preparada. No, es que, fíjate que cambian de nombre las terapias. Yo Ok, siempre he dicho, porque mi hija ya tiene 25 años, entonces algunos padres me dicen, ya no la llevas a terapia. No, claro que sí, ella es su terapeuta ok, y tiene su fisioterapeuta. No, no, claro que sí, porque cambian de nombre. Hoy hablamos mucho de lo que le decía hacer funciones ejecutivas. Si Judith no lo trabajara, su vida sería un caos, ujú, porque ella debe trabajar mucho las funciones ejecutivas. Y en cuestión, por ejemplo, hoy, por ejemplo, el área laboral, ese es un temazo también, sí, porque les cuento que Judith actualmente, gracias a todas las terapias, pues Judith decía, bórdate en angos, maneja los taladros de una manera impresionante. Lo que tú le pongas a hacer, ella teje, hace tantas cosas tan bonitas y es muy que nos venga audaz. a presumir. Van a ver que sí, pinta padrísimo. Entonces la terapia tiene que cambiar de nombre, pero siempre deben estar en un acompañamiento con un especialista. Ok, Si es un psicólogo, mucho mejor, con una terapia cognitivo-conductual que le pueda ayudar al día a día. Esa no se deja, ¿no? Yo creo que Judith, por lo menos, yo no voy a permitir que nunca lo deje. Entonces, sí, hoy en día, por ejemplo, me acordé mucho de Mariano, un saludo Mariano. Este, Mariano es un joven que estuvo con nosotros bien chiquitito y hoy en día ya va a la universidad a estudiar comunicación. ay, qué bien. Y te puedo presumir a Dani, que si gusta te lo traemos a presentar. Y Dani está estudiando mercadotecnia y estuvo con nosotros bien chiquitito. Pero ¿qué pasa? Para lograr esto es que las mamás nunca se rindieron, siempre fueron constantes en un Y tratamiento. creyeron en ustedes, ¿no? Creen en el especialista, porque no nada más está TREA. Yo siempre, hace muchos años entendí, pues que yo no voy a poder atender a todos los niños del estado Hidalgo, Sí, que claro. hay otros especialistas, pero eso sí, que tengan mucho cuidado, que sean especialistas en neurodesarrollo, que sepan atender esta condición, porque muchos se venden y no saben cómo atender esta condición. Entonces ahí el que pierde el tiempo es el niño y el dinero los padres, ¿no? Sí, claro. Entonces hay muchos que están un año, un ejemplo, y de momento dejan de ir. ¿Y qué te digo? Van a regresar. Y regresan. Pero ¿cómo crees que regresan? Ah, pues ya.
bien mal, ya de verdad, ya viene Miss, por favor, se acuerda de nosotros y hasta retroceden, ¿no? No, un retroceso impresionante. Y regresan porque ya se les dificultó la parte de la conducta, la parte adaptativa, no pueden estar en una escuela, o sea, y entonces regresan. Y yo siempre no, es que no te canses, no te canses, tu hijo requiere una atención con un equipo multidisciplinario, porque no nada más es la psicóloga. Okay. A muchos padres no les gusta entrar a la terapia psicomotricidad. No, ¿para qué? Eso no les gusta. Pero sabían que a través del movimiento, entonces, como decías tú, hay reconexiones neuronales. ¿Y cómo se integra Atrea? O sea, bueno, ya que tocan el tema, sus terapias, no sé quién son los profesionistas, que todo, cuéntenos. Bueno, actualmente en Atrea se cuenta con neuropsicólogas para hacer el diagnóstico y también para las terapias, y terapeutas físicas y psicólogas, en donde las terapias se dividen. Sesión de terapia física o terapia de psicomotricidad y terapia, nosotros la llamamos cognitiva, pero trabajamos muchísimas áreas como estimulación del lenguaje, toda la motricidad fina, la comunicación, no solamente cuestión del lenguaje, sino también la comunicación y todo el ámbito en cuestión de estimulación de las funciones ejecutivas de acuerdo a la edad del pequeñito. Y sí, como comenta mi Janet, a veces los papás dicen, no, pues ¿para qué lo voy a meter a terapia de psicomotricidad? Para que salte y lance la pelota. Entonces, no, o sea, todo tiene una base del por qué lo estamos desarrollando de esa manera. También ahí se fomenta mucho la estimulación del lenguaje, seguimiento de instrucciones, el cambio o la adaptabilidad a diferentes terapeutas. Entonces, realmente que de esa manera hemos visto muchísimos avances en los pequeños. A través del movimiento también vamos adquiriendo el aprendizaje. Okay. Oye, claro, para que la gente que nos escucha sepa que es una función ejecutiva. Ah, bueno. Necesitamos una clase por aparte. Sí. Sí, sí, sí. Pues las funciones ejecutivas son metas a corto plazo que nosotros podemos ir desarrollando. Es como un fin. Existen varias, todas las tenemos, están ubicadas en la parte prefrontal. Entonces, conforme va el desarrollo del pequeñito, van apareciendo. Es como cuando el pequeñito empieza a gatear, a caminar, o sea, tiene como cierta área del desarrollo en la que se empiezan a aparecer. Entonces está lo que es control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la solución de problemas, el pensamiento abstracto, la velocidad del procesamiento y también, hay quien lo toma como que sí, la cognición social. Entonces, flexibilidad cognitiva es algo que trabajamos mucho por esas situaciones en las que se les dificulta el cambio tanto de rutina como cambio de una actividad a la otra. Entonces, la flexibilidad cognitiva es la habilidad o capacidad que todos tenemos para adaptarme a diferentes entornos o a diferentes contextos. Por ejemplo, si nos hubieran cambiado a la hora del podcast, pues no hubiera pasado nada. Sigo o hago alguna actividad, algún trabajo pendiente, pero a lo mejor con algún pequeñito con autismo que esté dentro de esta neurodivergencia, lo tuve que haber anticipado, ya sea con imágenes, algún recordatorio, algún video, algún pictograma, en donde ese tipo de cambios se ve reflejado en la flexibilidad cognitiva. O sea, son cambios como que muy bruscos para ellos. Sí, y eso hay que irlo trabajando con ellos. Entonces, muchas veces no es que esté haciendo rabieta, sino que el cambio o la inflexibilidad que ellos tienen hace que llegue a presentar ese tipo de conductas. Ok, no, pero pues sí, necesitamos una clase aparte. Sí, pero de manera general, las funciones ejecutivas nos ayudan a tener a realizar actividades con cierto fin y se engloban en las que les acabo de mencionar, pero todas las tenemos, todas las desarrollamos de diferente manera. Okay. A nuestros niños se les complica mucho más. Sí, por el proceso diferente a nivel cognitivo que ellos presentan. No, pues nosotros vamos a ir a una de sus pláticas porque sí necesitamos mucha información. Y traía una pregunta en mente que era la parte en el entorno laboral.
¿Cómo ven ustedes esa parte? O sea, sí, igual que en las escuelas y todo esto socialmente, pues hace Mm, mucha falta, ¿no? ujú. Digo, Demasiado. ya que tienen ustedes, pues, chicos, chicas que ya son adultos, pues no sé, o sea, ¿cómo han visto esa parte de cuando ya están entrando en esta etapa laboral? Pues es complejo porque incluso el mismo jefe, o sea, la misma empresa pone barreras de no tenemos cupo lleno o qué tipo de actividades puedan desarrollar. Entonces, incluso desde las habilidades que el joven tiene, de esa manera se va encaminando ya a una cuestión laboral. Pero realmente es que si a veces en las escuelas hay desinformación, en el ámbito laboral un poquito más. Entonces se llegan comentarios de los compañeros, es que es bien raro, es que no le gusta salir, es que es bien picky para la comida, mejor ni te acerques. Entonces, pues es un poquito complicado porque realmente sí tiene la intención de socializar, tiene la intención de integrarse, pero muchas veces no saben cómo. Perdón, yo creo que como sociedad nosotros estamos, peor, o sea, estamos súper mal, ¿no? Porque no, como decíamos hace rato, o sea, no los integramos, no los hacemos parte de, ni nosotros nos hacemos parte de ellos, o sea, creo que igual una parte de retroceder o no avanzar, no sé, ustedes lo sabrán mejor, es la sociedad, ¿no? Es que todas las mentes son diferentes, entonces todas estas personas actúan quizás de manera diferente y eso a la sociedad no le agrada. Qué Es que de triste. verdad es muy complicado. Si en las escuelas no lo reciben, en el área laboral menos. Y estas personas tienen unas habilidades impresionantes. En Estados Unidos hay mucha aceptación y mucha labor para poder integrar, ¿no?, a estas personas, incluso los buscan, las vacantes son maravillosas, dándoles oportunidades que no les dan a otros, porque las personas que en esta condición, y lo digo por mi hija, son muy perfeccionistas. Ella, por ejemplo, ella, por ejemplo, le dicen las muchachas, ¿verdad? En Atrea, Judith, ¿me puedes hacer tal trabajo en Word? Y Judith, pues buscar una información en inglés, no importando. Ella lo hace y lo que ella empieza, lo termina. No es Que nos como falta nosotros, muchos. que estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo y que estamos que el novio, que no, que tengo que hacer la comida. Ellos no. Ellos se focalizan su atención en una actividad, la elaboran y hasta que la terminan Ujú, están en paz con ellos mismos. ujú. Entonces creo que no estamos valorando las habilidades y todo lo que estas personas tienen para dar. Entonces creo que le falta mucho a la sociedad conocer. Volvemos a lo mismo sobre estas condiciones y que habrá otras que tienen grandes habilidades, pero que desafortunadamente pues les niegan, ¿no?, esta oportunidad de conocerlos, porque ni Sí. siquiera, ¿no? Ya, por ejemplo, muchos me dicen, yo tengo en Atrea muchos padres que tienen autismo y nos dicen, no digo que tengo autismo, porque si yo digo que tengo autismo, inmediatamente la gente me trata de manera diferente, Ujú, me aíslan, me tienen miedo, ya no saben cómo hablarme. Dicen, ujú. entonces prefiero que ellos se den cuenta solos, ¿no? Entonces prefiero que no, y créeme que son los mejores en sus áreas, son los mejores, psicólogos, tenemos doctores, muchos de especialistas en Atrea que son padres que se encuentran en esta condición. Así que, pues, ojalá este podcast ayude más a la sociedad a comprender todas las necesidades que tenemos las familias para poder abrir más espacios y que pues le den las oportunidades a nuestros hijos, porque insisto, hoy me tocó a mí, pero pues no sabemos si el Sí. día de mañana te toque a ti. Y que nosotros también tenemos muchísimo que aprender de ellos, ¿no? A mí me gustaría ser así de que empiezo algo y lo acabo, pero luego ya me fui a otra cosa y, o sea, creo que es parte de más bien ser conscientes que pues, todos somos iguales, con condiciones distintas, pero incluso
como lo mencionaba hace rato, a lo mejor yo aprendo así, tú así, y eso no necesariamente tiene que ser por una condición, ¿no? Y creo que aprender a integrarnos, eso va a cambiar la vida de todos y la sociedad por completo. Y todos somos iguales, es que todos tenemos los mismos derechos. La Constitución es clara. Exacto. Y para eso les cuento rápidamente que ya en Hidalgo contamos con la Ley de Atención, Protección, Visibilización e Inclusión de las Personas con Autismo. Y eso fue algo que luchamos en ATREA muchísimos años. El año pasado pues se escucharon y ya se aprobó. Ya tenemos esta ley. Padre, próximamente tenemos ya nuestra segunda plática con la Secretaría de Salud, porque sabemos que una ley sin un reglamento, sin darle seguimiento, pues nada más son papeles que se guardan en un escritorio y nosotros no lo vamos a permitir. Ha sido una lucha constante por los derechos a la educación, a la salud, ¿no? al trabajo y pues mucho más que estas personas merecen y que no me voy a cansar y ATREA no se va a cansar con todas las que somos parte de esta organización de seguir luchando porque basta ya de que se les llegue los derechos universales a nuestros pequeños. Sí, ¿no? Basta totalmente. Ya. Creo que no deberíamos hacer leyes, ¿verdad? Ni de pedirlo, todos deberíamos estar suplicando y pidiéndole a la sociedad, por favor, integra, ayuda, dale oportunidad, pero desafortunadamente nos tocó a nosotros y hemos recibido mucho apoyo del gobierno del estado, de lo que es los diputados en el Congreso también, hemos recibido mucho apoyo, pero insisto, no es suficiente, necesitamos cada día más. Sí, siempre es mejor. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, nada más para la gente, bueno, que sepa cómo pueden ser parte de ATREA, cómo se pueden acercar a ustedes si así lo necesitan. Pues nosotros estamos en redes sociales, en Facebook como ATREA Autismo, también estamos en Instagram, pero bueno, también en la página de Facebook viene el número de teléfono en donde nos pueden mandar un mensajito al número de WhatsApp, ya sea para valoraciones diagnósticas, para conocer incluso la asociación, si alguien quiere ir de voluntario también, servicio social también son bienvenidos, o que tengan alguna duda, con confianza pueden acudir. Ok, bueno, pues les agradezco mucho a las dos que estén aquí, nos van a hacer falta episodios porque no fue suficiente y pues felicitarlas por la labor que hacen, digo ahorita con la poquita información que nos dieron creo que es demasiada y pues es súper importante que todos la sepamos y con mucho gusto vamos a ayudarles a difundirlo. Y pues felicidades Miss Janet, en especial a usted porque creo que se requiere muchísimo amor y mucha valentía para todo lo que ha luchado y de verdad muchísimas felicidades a las dos. Muchas gracias. Y pues gracias por venir, nos vemos en el siguiente episodio y bueno, ellas son parte de ATREA, síganlas y súmense. Gracias.